Hola profesor, buenas noches. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre el caso de los ciudadanos unidos contra la Comisión de Elecciones Federales en el país de Estados Unidos. Nuestra exposición estará estructurada con una introducción, antecedentes, un contexto, análisis del caso, análisis también de la sentencia y las conclusiones. Ahora, para comenzar, una pequeña introducción. En este caso, vamos a poder ver la legalización de la influencia irrestricta, que no tiene límites, sobre el financiamiento privado hacia la política estadounidense. Asimismo, también veremos la influencia del dinero negro, estas donaciones anónimas, tanto en las campañas electorales como en la selección misma, en donde están incluidos jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Luego veremos la exposición de la influencia del financiamiento privado, que ya he mencionado, es muy ilimitado, sobre las campañas en la actual también legislación restrictiva al voto de los Estados Unidos. Pero también tenemos que tomar en cuenta que el factor clave es que el robo por parte de un funcionario, a este ya se le considera corrupto, tanto así cuando distorsiona la forma en la que ejerce su poder solo para sacarle su propio beneficio. Ahora les paso con mi compañera para que les siga. Prosiguiendo con la exposición, me tocó exponer la parte de los antecedentes y el contexto del caso. Bueno, voy a empezar con los antecedentes. Comenzó con una demanda en tribunales inferiores que cuestionaba partes de la ley de la reforma de la campaña bipartidista. Bueno, esta campaña tiene como objetivo intentar limitar la influencia del dinero en las elecciones. También es llamada la ley McCain-Feingold por sus patrocinadores, el senador estadounidense republicano John McCain de Arizona y el senador estadounidense demócrata Russell Feingold de Wisconsin. Bueno, el contexto del caso es la campaña electoral de la presidencia del 2008 en Estados Unidos. La decisión estuvo a cargo del juez Anthony Kennedy, cuya ponencia fue apoyada por la mayoría de la Corte de enero en 2010. Después de esto, el caso en sí viene a ser que una organización conservadora sin fines de lucro llamada Citizens United buscaba transmitir un documental crítico de la candidata presidencial Hillary Clinton, donde se vio una clara violación de la ley de McCain-Feingold. Eso sería todo. Le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, el punto 2 es el análisis de la sentencia, ¿no? Eh, los ciudadanos unidos contra la Comisión de Elecciones Federales, dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos, como mecanismo de legislación de la influencia restricta del financiamiento privado de la política estadounidense, ¿no? La hipótesis aquí es que esta modificación institucional legaliza a su vez una forma de corrupción política, ¿no? Que se evidencia en la actual legislación restrictiva del voto. Se representará un marco referencial en el que se definirán los conceptos que articulan el análisis, ¿no? Una vez representados los antecedentes y el contexto del caso que analizan los argumentos del juez Kennedy, lo que se pedía en la Corte en 2008 era la interpretación de la Bipartisan Campaign Reform Act, lo que se denomina en inglés Stature Interpretation, y que consiste en luego de una interpretación de ley, ¿no? Pero para los jueces decidieron modificar la naturaleza del caso e inquirir sobre si podía justificarse de todo la prohibición legal del financiero corporativo de las elecciones, ¿no? De hecho, la Corte pidió a los abogados de las partes
nuevos informes, ¿no? Con argumentos sobre la constitucionalidad de los límites de financiamiento electoral corporativo, ¿no? Pero sin permitir investigación alguna sobre los nuevos hechos de este cambio que representaba, ¿no? Les paso con mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, daremos a conocer sobre el dinero negro en la sentencia de Citizens United versus la Federal Election Commission. La organización sin ánimo de lucro por parte política de Citizens United tenía una intención de difundir un documental. Dado esto, en su financiación de campañas se ha visto envuelto en problemas, puesto que la primera enmienda prohíbe al gobierno restringir gastos independientes para comunicaciones políticas corporativas sin fines de lucro. Puesto esto, debemos indicar eh, que las campañas electorales de ambos partidos recurren de manera determinante a donantes anónimos. Aún así, el dinero negro no es la fuente más importante de fondos para las campañas, y los candidatos y sus comités tienen prohibido por ley coordinar con las organizaciones sin fines de lucro que pasan a ser sujetos de tributarios mediante el Código Tributario Estadounidense 527, que actúan como verdaderos partidos políticos en la sombra y canalizan buena parte del dinero oscuro o dark money en una estrategia de gastos. De parte de ambos, solo el Partido Demócrata impulsa leyes que cortarían a esta forma de financiamiento. Sin embargo, este último debe ser matizado. La mayor parte del dinero negro iba a candidatos e iniciativas conservadoras, hasta que en 2020 el dinero negro que financió al Partido Demócrata superó al Partido Republicano durante la campaña presidencial, alcanzando los 145 millones de dólares contra los 28,4 millones de este. Esa sería por parte del dinero negro. Ahora, entrando un poco más en contexto, los grupos de interés dependían de mayor o totalmente de dinero negro. Sacaron a gastar justo cuando las campañas de Biden se enfrentó a dificultades para recaudar durante las primarias. A los fines de este trabajo y relacionado con lo anterior, es necesario mencionar que el esquema de financiamiento de la campaña electoral de entonces el presidente Trump en 2020, aunque en este caso se refiere al hard money, por lo que sí está un poco limitado. Las donaciones en línea en su campaña fueron procesadas por una compañía con multas de lucro, la compañía Winred, que alegó que solo copiaba la práctica estándar de su equivalente demócrata, ActBlue, que no tiene multas de lucro, que programó por defecto, sin advertirlo a los donantes, pagos automáticos semanales, luego de la primera donación para la campaña de Biden, superada significativamente a la de Trump. Y hasta el día de la elección, desde marzo, los pagos automáticos habían tenido una frecuencia mensual, que será un ganarrojo dificultoso para cancelar todas estas donaciones automáticas a medida que se acercaban las elecciones. Eso por parte un poco del contexto de lo que es el dinero negro. Continuando con la exposición, el financiamiento limitado de los grupos de interés y las restricciones al voto, la comprobación final de la hipótesis ofrece la legislación restrictiva del voto. El financiamiento ilimitado distingue la legislación restrictiva del voto que, junto al gerrymandering, otorga una ventaja electoral, la cual, si bien ya no es ilegal, no es democrática. Al menos dos artículos académicos indican cómo la decisión que se comenta impulsó las victorias electorales del Partido Republicano. Los partidos tienen la más amplia libertad para manipular las circunscripciones cuando dominan ambas cámaras estatales y la gobernación. Aunque algunos estados no les otorgan ninguna potestad a los gobernadores en esto, luego del censo del 2010, el Partido Republicano, que disponía de este nivel de control, redujo 113 distritos electorales al Congreso en Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte, Florida y Texas. El partido tendría ligeramente reducida esta capacidad durante el interregno entre la elección presidencial del 2020 y la elección de medio mandato del 2022, salvo en los claves estados bizarros. Gracias. Y así, teniendo claro todo lo mencionado, pasamos a las conclusiones, en la cual la sentencia de los Ciudadanos Unidos versus la Comisión de Elecciones Federales de los Estados Unidos nos muestra que reducir el concepto de corrupción a un tipo jurídico puede legalizar las peores formas de
corrupción. En este caso, ya que las empresas, corporaciones, organizaciones privadas puedan donar dinero a las campañas políticas sin ningún control fiscal por parte de los gobiernos de los Estados Unidos, ¿no? También podemos concluir que esta decisión, ya sobre lo anteriormente mencionado, hace una redefinición sobre la corrupción, que la reduce al intercambio quid pro quo, o sea, una cosa por otra, por el medio del cual un actor privado intercambia su dinero por favores políticos, ya sea para que el gobierno de Estados Unidos cree normas, leyes o estatutos para favorecer al dinero ilegal respaldados por una jurisprudencia ilegal. Así también, tal vez el ejemplo por antonomasia, nombrar por lo que verdaderamente es todo lo anterior de intercambio de dinero por favores políticos, se le va a denominar una privatización de la política, ¿no? Que es uno de los resultados del financiamiento ilimitado de las corporaciones hacia las campañas electorales. Por último, la restricción de los derechos políticos hace más probable que resulten electos candidatos que tal vez no tenían la menor idea que iban a ganar en un contexto diferente, pero que además están sometidos a una influencia que no tiene límites. Gracias, profesor.